Bueno, continuando un poco con el drenaje linfático de la laringe, tenemos que el drenaje linfático laríngeo es tanto es superior o inferior a los pliegues vocales, o sea, es supraglótico e infraglótico. En la región supraglótica tenemos que los linfáticos corren paralelos al paquete vasculonervioso superior hacia las cadenas yugulocarotídeas y espinal. Generalmente drena entre en las regiones 2A y 3 del cuello. Y en la región infraglótica o subglótica, el drenaje es tanto anterior y lateral o lateroposterior. Los linfáticos anteriores atraviesan la membrana cricotiroidea para terminar en el ganglio delfiano o prelaringe. Y los laterales llegan a los ganglios paratraqueales. A su vez, estos dos grupos, tanto superior e inferior, a través del sistema profundo inferior linfático cervical, llegan al tronco linfático yugular y a la vena yugular, donde drenan finalmente. En cuanto a la inervación de la laringe, tenemos que está por el nervio laringio superior y el nervio laringio recurrente. El nervio laringio superior, que se origina en el ganglio inferior del nervio vago, se divide en dos ramas, un ramo interno y un ramo externo. La rama interna, que cuenta principalmente con fibras sensoriales y secretoras, perfora la membrana tiroidea junto a la arteria laringea superior e inerva la mucosa de la epiglotis, del repliegue aritenoepiglótico y la endolaringe hasta los pliegues vocales. La rama externa, que solo está conformada por fibras motoras, que se encuentra en relación con la arteria tiroidea superior, inerva el músculo cricotiroideo, o también conocido como tensor de los pliegues vocales. El resto de la endolaringe y los demás músculos intrínsecos son inervados por el nervio laringio inferior o recurrente, que tiene distinto recorrido ya sea del lado derecho y del izquierdo. En el lado derecho, el nervio laringio recurrente se origina cuando el vago cruza la arteria subclavia por delante de esta, luego la rodea por debajo y se dirige hacia atrás y hacia la línea media junto con la arteria tiroidea inferior y asciende por el ángulo tráqueo-esofágico por detrás de la tiroides para así entrar en la laringe posterior a nivel de la articulación cricotiroidea. A su vez, a la izquierda, el nervio recurrente se origina a nivel del tórax, a nivel del callado aórtico. Se dirige hacia atrás y hacia la línea media, alrededor del ligamento arterioso, y así asciende hacia la laringe de igual forma que lo hace el nervio laríngeo recurrente derecho. La inervación simpática proviene del ganglio cervical superior y la parasimpática proviene del nervio vago. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de lo que sería la fisiología de la laringe. La fisiología de la laringe consta de tres funciones. Tenemos una función respiratoria, una función fonatoria y una función protectora, o también conocida como función deglutoria. Primeramente vamos a hablar de lo que sería la función protectora. Debido a estímulos de contacto, ya sea químicos o térmicos, se produce el cierre laríngeo de forma refleja y que se realiza a nivel de tres pliegues laríngeos. Tenemos el pliegue laríngeo superior, que está conformado por los repliegues aritenoepiglóticos, que completa su cierre con la epiglotis en su parte anterior y los aritenoides en su parte posterior. Luego tenemos el pliegue laríngeo medio, que está conformado por las bandas ventriculares, que son atraídas hacia la línea media por el tiroaritenoideo. Y tenemos el pliegue laríngeo inferior, que es el más seguro e importante, ya que cierra herméticamente la luz glótica, que está conformada por los pliegues vocales. Un dato importante es que una exageración de este reflejo, ya sea por estimulación en laringia u otras causas, puede producir un cierre glótico muy, muy brusco y muy fuerte, que puede llegar a generar sensaciones de muerte por una obstrucción respiratoria, que si el estímulo no cesa o no es retirado, puede inclusive conducir a la muerte. Entonces, estos tres pliegues van a generar la función de protección de la laringe, de evitar el paso de ya sea de alimentos o sustancias que puedan llegar a ser nocivas para la vía respiratoria. A su vez,
tenemos también una función protectora en cuanto a la deglución. Eh, se, se sabe que hay una coordinación entre el centro de la deglución y el de la respiración. Así, durante la fase faríngea de la deglución, hay un cese de la respiración una fracción de segundo antes. En el cierre de la laringe intervienen tres esfínteres. Uno es la epiglotis, que es el que menor acción esfinteriana tiene, los reflejos aritenoepiglóticos, las bandas ventriculares con la inclinación en anteversión del cartílago aritenoides y por último las cuerdas vocales, que son los tres pliegues que citamos anteriormente. También tenemos que tener en cuenta que el cierre de la vía aérea se produce de forma progresiva de abajo para arriba. La inclinación de los cartílagos aritenoideos hacia la porción anterior y el cierre de las bandas ventriculares constituyen el nivel más importante en el cierre de la vía aérea durante el mecanismo de la deglución. Y la reanudación de la respiración con la consiguiente reapertura de la vía aérea se produce cuando el bolo alimenticio ha entrado en el esófago. Entonces, acá podemos ver el paso, digamos, de lo que sería la deglución, donde tenemos la parte de la masticación, formación del bolo, y llega hasta nuestro punto de importancia, que es el cierre de la epiglotis. Entonces, cuando tenemos la propulsión lingual, esa propulsión lingual va a generar que la epiglotis cierre la laringe, y así también los demás pliegues van a ir cerrándose, especialmente la inclinación de los cartílagos aritenoides y el cierre de las bandas ventriculares, como mencionamos anteriormente, que sería para la deglución el nivel más importante. Luego tenemos la función respiratoria, que tenemos que saber que la laringe es una puerta de entrada a las vías aéreas inferiores. El aire que ya atravesó, inspirado, que ya atravesó la rinofaringe, ya atravesó la orofaringe, alcanza finalmente el vestíbulo laringio y se introduce entre los pliegues vestibulares, que se encuentran ampliamente abiertos. Así alcanza el ventrículo laringio y llega a la glotis. La hendidura glótica comprende dos porciones, una porción anterior o intermembranosa, que está limitada por los ligamentos vocales que bordean medialmente los pliegues vocales, y una posterior también, que es intercartilaginosa, que es más ancha y está situada entre las apófisis vocales. El aire que nosotros inspiramos circula principalmente por la parte posterior, que también se conoce como glotis respiratoria, al contrario de la parte anterior o glotis anterior, que recibe también el nombre de glotis vocal. La glotis durante la inspiración se dilata, y el responsable de la dilatación de la glotis es el músculo cricoaritenoideo posterior, que es el que tenemos acá, que es el responsable de que nuestra glotis se dilate. El grado de actividad de este músculo cabe resaltar que depende mucho de las circunstancias y del tipo de respiración. Es decir, por ejemplo, una obstrucción parcial de la vía respiratoria durante la inspiración va a generar una presión negativa en la vía aérea, que actuaría como un estímulo potente para los músculos cricoaritenoideos posteriores y también para otros músculos de la vía aérea alta que se encargan de la abducción. Así, el músculo cricoaritenoideo posterior dilata la vía aérea y se opondría a los efectos indirectos del diafragma, el cual, al aumentar la presión negativa, favorece el colapso de la luz. Entonces, para hacer un resumen, tenemos que la función del cricoaritenoideo posterior, que es un músculo que dilata la glotis, va en concordancia de acuerdo a los estímulos o el tipo de respiración. Es decir, si tenemos un estímulo o un impedimento mayor va a ser la fuerza con la cual este músculo va a producir su acción, para así poder cumplir a cabalidad su función, que es la de dilatar la glotis.
Algo también muy interesante es que la laringe posee receptores sensitivos que participan en el control cardiorrespiratorio. Son de tres tipos. Tenemos los de presión negativa, los de flujo aéreo y los de trabajo o conducción. Estos receptores se activan con la respiración y ejercen su influencia sobre el control central de esta. Así, por ejemplo, cuando se produce una disminución de la temperatura de la laringe, que se da en respuesta a la entrada de aire a través de la boca, que sabemos cuando el aire no entra por la nariz, este no es calentado ni tampoco humidificado, se activan estos receptores, en este caso los de flujo aéreo. Así, por ejemplo, la estimulación realizada de la laringe modifica la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y esto, por ejemplo, puede explicar la bradicardia que puede llegar a producirse durante una inducción anestésica en el tiempo de intubación endotraqueal. Y por último tenemos la función fonatoria de la laringe. Sabemos que la voz es el producto de la vibración ondulatoria de la mucosa del borde libre de los pliegues vocales, que se exponen al flujo de aire que atraviesa la glotis. Las fuerzas que permiten que ocurra esto son la tensión de los músculos intrínsecos de la laringe, la presión intraluminal y la presión subglótica. La principal función de los músculos de la laringe es poner en contacto ambos pliegues vocales en la línea media y así poder exponer la mucosa del borde libre al flujo aéreo. La mucosa del borde libre de los pliegues vocales, inicia así una serie de aperturas y cierres denominados ciclos glóticos. Entonces, en una primera instancia, durante la respiración, los pliegues vocales permanecen generalmente separados. En el momento que está por iniciarse una emisión sonora, estos se juntan, se juntan e impiden el paso de la corriente de aire. Esta interrupción al paso de flujo de aire provoca un aumento de la presión subglótica que está generado por el diafragma, por los músculos abdominales y por el tórax. Esta presión subglótica va a ir en aumento hasta vencer la presión de cierre que mantiene unidas los pliegues vocales. Y al vencerlo va a producir la apertura de estos, generando la primera fase de este ciclo, que es la fase de apertura, en donde la presión subglótica abre los pliegues vocales. Luego, por una cuestión de gradientes de presiones, el flujo de aire que atraviesa la glotis disminuye la presión a través de esta y genera así una fuerza de succión. Entonces, esta presión negativa intraluminal atrae nuevamente la mucosa del borde libre hacia la línea media, produciendo la segunda fase de este ciclo, que sería la fase de cierre, en la cual los pliegues se juntan por efecto mismo de propiedades mecánicas propias de los pliegues vocales, en este caso la elasticidad de esto y por la disminución de la presión ocasionada por el paso del flujo aéreo. Y así entonces la frecuencia de estos ciclos va a depender de la frecuencia del movimiento vibratorio. Entonces tenemos a mayor flujo transglótico, vamos a tener mayor velocidad de cierre glótico, o sea, vamos a tener mayor cantidad de ciclos por segundo. Y el aumento de la intensidad o el volumen vocal va a depender del aumento de la presión subglótica. Entonces, a mayor presión subglótica vamos a tener mayor fuerza en las fases de cierre y apertura. Lo siguiente que vamos a ver es la semiología de la laringe. Vamos a empezar con lo que sería la exploración inicial. Siempre vamos a iniciar con una buena historia clínica detallada, donde vamos a preguntarle al paciente todas sus quejas, principalmente relacionadas con la voz, la respiración y también la deglución. Vamos a averiguar sobre su estilo de vida, en qué trabaja, porque con una buena historia clínica ya podemos tener algunas hipótesis diagnósticas que vamos a confirmar o descartar con las subsiguientes evaluaciones.
Entonces lo importante al inicio es una buena historia clínica con todos los detalles.